Vivimos rodeados de opiniones, pero escasos de pensamiento y reflexión, donde las leyes se cumplen a medias, las verdades se editan y la moral cambia según la tendencia del día. Aquí no venimos a entretener, venimos a incomodar, a cuestionar y a usar el sentido común. Esto es Imposible Estar de Acuerdo, con René Palacios y Edgar Luna. Comenzamos. René Palacios, qué gusto estar frente a los micrófonos nuevamente contigo y en esta oportunidad de compartir con la audiencia temas para reflexionar. Hoy vamos a hablar de las fotocívicas, considerando que el tema de fondo es el castigo en la fotocívica no es para el que incurrió en la falta, sino para el dueño del vehículo. ¿Y esto realmente nos lleva a mejorar lo que sucede en las calles de México? Escuchemos. En la Ciudad de México, las fotocívicas sancionan principalmente exceso de velocidad, invasión de carriles confinados, no respetar semáforos y pasos peatonales. A diferencia de las antiguas fotomultas, ya no hay cobros económicos directos. Ahora el vehículo pierde puntos. Para recuperarlos, el propietario debe tomar cursos de educación vial o cumplir trabajo comunitario. Este cambio apuesta por la corrección de conductas y la seguridad vial. Bueno, pues Edgar, un privilegio estar nuevamente frente a los micrófonos en tu compañía, como siempre un honor y sí, un tema de nuestra cotidianidad urbana y sí, yo creo que nos concierne a todos de una u otra manera y habrá que entrarle, ¿no? Definitivo, porque el tema de fondo va más allá de las fotocívicas y otras iniciativas que el gobierno en México establece e implementa cuando probablemente las condiciones no están dadas ni siquiera para que se puedan cumplir. Absolutamente de acuerdo, y además que tiene otros elementos adicionales que ya vienen como con los nuevos vientos que desde hace algunos años han corrido por nuestro país, ciertos enfoques, cosmovisiones, quienes tienen prioridad, quienes incluso, y si me permites la expresión, merecen ser castigados por ser simplemente quienes son o lo que son. En alguna medida menor, si quieres, pero castigo se lo merecen. Porque hoy tenemos un gobierno que separa, un gobierno que señala, un gobierno que no está buscando unir, sino todo lo contrario. Sí. Pero regresando al punto, dentro de las normas que hoy tiene que cumplir un ciudadano mexicano, ¿cuántas son de plano incumplibles? Bueno, en el caso de las fotocívicas, que es el tema central de hoy, te diría yo que tomando en consideración lo que plantea el reglamento de tránsito de la Ciudad de México y la ley de movilidad, pues yo invitaría a todo el mundo a que pues, se lo estudien y que intenten circular en la capital del país siendo con estricto apego, digamos, a lo que ahí se establece. Mi diagnóstico sería que la ciudad colapsaría. ¿Por qué? Porque aquí vivimos 25 millones de habitantes, 8 millones en lo que antes se conocía como Distrito Federal, pero al final de cuentas población flotante y zona conurbana, pues son 25 millones de personas. Viendo los límites de velocidad de acuerdo a las categorizaciones de vialidad que están establecidas en esos instrumentos jurídicos, si tú, por ejemplo, sales de un estacionamiento a 10 kilómetros por hora, es que de verdad es casi estar empujando el coche. Entonces, si tienes esa cifra, pues es incumplible, nadie la va a cumplir. Entonces, aquí el juego no es tanto cumplir la ley en el entendido de lo que dice el reglamento de tránsito, sino cómo evitar que me pepeen en la camarita. Pero regresamos a este tema que siempre sucede en México. Ya no es la regla, ya no es el estatuto y ya no es lo que pretende evitar, porque las normas deben existir. Claro. El tema es, ¿están planteadas, pareciera, para que incurras en falta y entonces te puedan multar o, en su caso, promover la corrupción? Multar, promover la corrupción o incluso hacer un ejercicio, que ya hablaremos un poquito más adelante de él, de poner un poco de justicia a ojos pues de tu público electoral, ¿no? Claro, todo este tema de la justicia social y Exacto. ya lo que abundaremos. Pero quisiera regresarme al punto muy técnico, porque fotocívicas, la mayoría pensamos en que es un tema de límites de velocidad, de no pasar de cierta manera fuera de una escuela, como que es lo que nos suena. Pero hay otras cosas que están todavía más tenebrosas. Y perdón que use ese término, porque son realmente incumplibles. ¿Qué pasa con la gente que vive a un lado de carriles confinados y no puede salir de su casa de otra manera que, pues, literal, violando la ley? A ver, explícanos un poquito más eso. Muy porque bien, tú vas en un eje vial y hay un carril confinado.
y tú tienes una salida de garage de una casa propia o de un edificio y se te pide que no circules por el carril confinado. Está prohibido y es motivo de una sanción. Y hay camaritas, te toman la foto de que tú vas por el carril confinado, foto cívica. Entonces, ¿cuál es tu alternativa? Tu alternativa es salir en reversa o derecho, pero irte hasta el segundo carril. Hay avenidas en donde tienes teóricamente el alto de la avenida que te permite incorporarte a la avenida, pues podrías hacerlo con toda seguridad. Sí, pero como es el caso de Baja California, Eje 3 Sur y Monterrey, pues cuando se pone el alto en Baja California, en Monterrey, viene un mundo de gente del otro lado, dando claro, y da la vuelta. Claro. Y tú no puedes incorporarte a Eje 3 Sur utilizando al menos parcialmente el carril confinado porque fotocívica, ¿no? Entonces tienes que incorporarte hasta el segundo carril en línea perpendicular con ese segundo carril. Cuando tienes a ciclistas que vienen en diferentes sentidos porque ha habido un favorecimiento a lo que los ciclistas pueden hacer. O sea, hay diferentes prioridades. No, hombre, y tienes gente caminando, y tienes el camión, o el metrobús, o lo que tú quieras. Y el carril confinado es porque el camión viene en contraflujo, o sea que te tienes que fijar de un lado y luego del otro, y luego los ciclistas, y luego los peatones, y luego tienes que incorporarte en perpendicular perfecta, o sea, 90 grados, hasta el segundo carril cuando están dando vuelta vehículos, que evidentemente puede haber ahí una colisión, pues. Claro, mira, queda claro. Y el mejor ejemplo de la lógica de seguridad es cómo nos incorporamos a las vías de acceso controlado, a las vías más rápidas y más peligrosas. Periférico, viaducto, nos incorporamos en diagonal. No hay ninguna entrada al viaducto que yo conozca que sea perpendicular. Es clarísimo, y una vez visto el aspecto técnico, entonces vamos a ver de fondo qué hay atrás, porque es imposible estar de acuerdo que, dadas esas condiciones que tú acabas de plantear, y los detalles tanto en temas de velocidad, de la incorporación, vaya, lo que ya comentamos, se pueda llevar a cabo en todas las circunstancias, en todos los momentos y en todos los lugares. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Por qué un gobierno o de la Ciudad de México o de cualquier estado en la República impone un reglamento incumplible en aspectos como este? ¿Por qué? Porque mientras se pueda generar un modus vivendi medianamente sostenible para una masa crítica poblacional, la cosa va marchando, es decir, nos adaptamos. Cuando ya eso es imposible, o sea, tú no pudieses utilizar tu vehículo, entonces tenemos un problema porque sí te vas a movilizar. Me refiero a manifestar, armar un borlote, tal. Si tú logras ese modus vivendi, ahí la vas llevando diciendo, bueno, pues este es el país que me tocó vivir y pues así son las cosas y hay que acomodarse y ni hablar. Pero es una vez más ni hablar, donde como mexicanos nos ponemos en sumisión como comunidad frente a cosas donde en lugar de actuar, digamos, nos hacemos de la vista gorda. Pero, insisto, ¿qué hay atrás? Porque si bien no hay un tema recaudatorio, en este caso particular, hay que ver que el cobro económico está por aquí, por allá, en todos lados. Se aplican ahora nuevas multas en el tema de las mascotas, donde hay que registrarlas, donde hay que tener mucho cuidado de que no vayan en cierta parte del coche y andar en la calle con una correa y demás. Pero el tema no es de fondo económico. El tema es de fondo social. Estamos hablando de obligación de llevar a cabo acciones en favor de la comunidad, lo cual está bien porque la autoridad tiene la potestad de hacer valer la ley, lo que en inglés se conoce como law enforcement, y me parece que en español no hay una traducción verdaderamente equivalente, pero está la ley escrita, pero luego viene law enforcement, que es hacer que esto se materialice en los hechos. ¿Con qué? Con incentivos, pero también fundamentalmente con sanciones, ¿no? Y ahí es donde entran las fotocívicas, pero tienen un montón de características bien interesantes. Déjame preguntarte sobre una en la particular, porque está muy bien reforzar la ley y el cumplimiento de la ley. Yo estoy de acuerdo. En lo que es imposible estar de acuerdo es que en el caso de las fotocívicas, la persona que tenga que llevar a cabo esa labor social y cumplir, digamos, esa pena con algún trabajo comunitario, sea la persona a la cual está a nombre el vehículo, los documentos, y no quien incurrió en la falla. ¿Qué me dices de eso?
Bueno, yo te diría que lo leo como producto de estos nuevos vientos que desde hace 7 años están corriendo por nuestras tierras. Y estos vientos incorporan el hecho de que, bueno, los fifís no necesariamente son la prioridad de la actual administración. Todo gobierno que empieza dice, gobernaré para todos los argentinos, gobernaré para todos los franceses, gobernaré para todos. Aquí no necesariamente. Aquí el titular de la propiedad del vehículo, pues ese ya tiene otro nivel, porque no cualquiera puede acceder a un crédito o llegar y al contado hacerse de un vehículo. Pero déjate comprarlo, René, pagar una tenencia, pagar unos derechos de placas, pagar verificaciones. Por amor de Dios, el problema no es comprarte el coche, el problema es todo lo demás. Y no voy a entrar en el tema del precio de la gasolina, que fue una promesa de campaña incumplida desde hace un sexenio atrás. ¿Qué pasa con este castigo de clase, con este revanchismo? Pues es que yo lo siento como tal. A ver, yo pregunto, ¿una persona que no sabe manejar no tiene derecho a hacerse de un vehículo en propiedad? Yo pienso que sí, nada más que se tiene que conseguir a alguien que lo maneje por la persona que no sabe manejar. Porque ahora no hay que nada... está tan de moda también el tema de los Uber y los Didis y estas cosas, donde pues se está trabajando en el transporte y no es el propietario sino el chofer. Incurre en la falla y entonces el que tiene que pagar para poder llevar a cabo la verificación y demás esta multa con trabajo comunitario es el propietario. Es el propietario. Ajá. ¿Y en qué consiste ese trabajo comunitario? Bueno, mira, a mí en la experiencia que a mí me tocó, puedes ir a viveros a limpiar ahí las plantitas que se van a colocar por el Día de Muertos, o puedes ir preparando la Nochebuena que va a adornar Paseo de la Reforma para las épocas navideñas, decembrinas. Realmente es una experiencia interesante. Pero mira, todo eso... me suena bastante bien. Y de nuevo, qué bueno que hayan quitado la multa económica. También está muy bien que hayan metido el curso de educación vial, padrísimo. Pero al final, que sea el propietario del vehículo el que tiene que ir a arreglar las plantitas, el que tiene que ir a barrer las calles, y no el que cometió la falta. Eso es perverso. Es la parte que no entiendes, porque además, regreso al reglamento. Si lo tomas a rajatabla, te vas a dar cuenta de que no hay manera de cumplirlo, al menos no al 50-60%. ¿Por qué? Porque no está diseñado para la Ciudad de México. O sea, límites de velocidad, la forma de dar la vuelta. Se me ocurre uno, mira, por ejemplo, un ciclista tiene derecho a circular por un carril del mismo modo que un vehículo. Yo quiero que te imagines qué pasaría con Insurgente Sur si los 2 carriles de ida y los 2 de venida con los que cuenta Insurgente Sur, si no me equivoco, por la existencia del Metrobús, de pronto son ocupados por 4 ciclistas. Y esos 4 son disciplinados y respetuosos del reglamento y toman un carril como los avala la ley. Pues Insurgentes va a ir circulando a velocidad de una bicicleta. El reglamento de tránsito de la Ciudad de México no dice que la bicicleta deba ir forzosamente en la ciclovía. El artículo 17 sobre vehículos no motorizados es claro. La bicicleta es un vehículo y puede ocupar un carril completo, incluso al centro. No es provocación, no es imprudencia, es la ley. Y como muchos otros, es un mito que incomoda y que nadie te explica cuando sacas tu licencia. Por eso, pero entonces para empezar a llegar a conclusiones, ¿hay una efectividad real en este tipo de programas? ¿Ha mejorado la movilidad? Hay una efectividad real porque quizá la clientela del actual régimen, que sabemos todos es una clientela que no es particularmente de un nivel socioeconómico medio alto o alto, pues le haces un guiño, porque al final de cuentas, con este tipo de sanciones, el dueño del vehículo pues va a tener que ir a hacer plantitas o a limpiar la caja de los perros en donde guardan los perros, no sé, alguna cosa que alguien le podría decir. Yo nunca lo haría porque yo pues estoy a otro nivel. Claro, pero es una efectividad perversa y, perdóname, imposible estar de acuerdo que sea efectivo en el sentido de mejorar la conducta cívica, la conducta vial
más bien es un canal de castigo social, de revanchismo de clase, y que eventualmente, pues, si bien permite que se realice un trabajo que es algo positivo para la ciudad o para el lugar donde te están obligando a llevarlo a cabo, no cumple en nada la premisa original. Totalmente de acuerdo. Cumplimiento de la ley y reforzar que esos reglamentos sean viables de ejecutar o que las multas que se tienen que cubrir lleven a un objetivo que también esté orientado a la movilidad. Esto no tiene que ver con la movilidad, es un tema social, es todo político también. Uh-huh. Y digamos, para ir dándole y dejar a la reflexión de la gente que nos hace favor de escucharnos, y de pronto en una de esas quien nos oiga diga, es que es imposible estar de acuerdo con esto que están diciendo estos. Bueno, es que es la idea, es llamar a la reflexión y llamar a que cada quien tenga un punto de vista, pero producto de un ejercicio racional de análisis. Las dos cosas que puedo comentar es, dentro de los castigos que se te imponen, hay que asistir a un curso presencial obligatorio de sensibilización vial. Este curso está en un lugar muy bonito, por cierto, debo decir, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Y bueno, yo no conocí el lugar preciso en donde había que tomar el curso, ni me fui guiando, y de pronto di con una esquina muy cercana al lugar que tenía pegado en un poste, en esa esquina, dos, pues digamos, como láminas blancas, diáfanas, como el traje del Papa. Uh-huh. Bueno, esas láminas alguna vez tuvieron y tendrían que seguir teniendo el nombre de una calle y el nombre de otra, pero resulta que están completamente borradas. No, y si nos vamos a meter a la señalización, bueno, no, es que y es a eso. Todos esos temas, no acabamos nunca. Es que es eso. Aquí vemos una conducta por parte de la autoridad, que es la misma, es el gobierno de la Ciudad de México, que busca utilizar una serie de sanciones para incentivar por la fuerza, lo cual es legítimo, a que se cumpla con el reglamento de tránsito. Sin embargo, aquí yo diría si tú quieres ser implacable, tienes que ser impecable. Y aquí no es el caso. Aquí yo te castigo a ti porque te tengo cautivo. Pero yo si tengo las señalizaciones hecho una porquería, ay hombre, mira, pues eso ya ni modo. Ya intenta tú vivir con ello, ¿no? Y los baches y la seguridad vial y la sincronización de los semáforos y todas esas cosas que seguramente nos darán tema para siguientes episodios de este podcast. Te quiero agradecer enormemente, como siempre. Yo te agradezco a ti, René, tus reflexiones, tu análisis tan preciso, tan claro. Y bueno, nos interesa mucho saber si estos temas son de su interés, si están aportando a ese intento y ese objetivo de nosotros, que es llamar a la reflexión. No queremos que estén de acuerdo, no queremos que estén en desacuerdo. Nos gustaría que lo que estamos haciendo aquí los ponga a pensar, a reflexionar y a tener una opinión clara e informada de las cosas. Porque en mucho de lo que nos sucede todos los días, es imposible estar de acuerdo. Si este episodio te hizo dudar, cuestionar o incomodarte un poco, entonces valió la pena. Porque pensar distinto no es el problema es no pensar. Escúchanos en el próximo episodio de Imposible estar de acuerdo. Cada semana, un tema para reflexionar. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.